Bueno, aquí en Orcón vamos a leer a Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi. Es el despertar del Renacimiento florentino. Cuando se trata de situar en el mapa los tiempos llamados a sustituir el medioevo, los estudiosos no parecen tener dudas. Podrán discutir sobre el nombre del periodo, su duración o valoración que les es debida, pero todos apuntan con el dedo a las ciudades de Italia. Por aquel temprano del 1400, la península difería del resto de Europa en varios aspectos esenciales. En primer lugar, sus ciudades eran ricas. Génova y Venecia controlaban la mayor parte del comercio mediterráneo. Florencia y Milán constituían importantes centros de manufactura y comercio. Todas ellas podían darse el lujo de albergar una clase media significativa, razonablemente bien posicionada y con altos índices de educación y cultura. En segundo lugar, cada ciudad poseía una identidad clara y definida. Su población giraba en torno a los 50.000 habitantes. La participación política era entusiasta y el orgullo cívico boyante. Nadie admitía reservas cuando se trataba de hacer grande a la propia tierra. Venecianos, genoveses o florentinos competían por demostrar la valía de su propia ciudad, sin esquivar ningún escenario, ni el de las artes, ni del comercio, ni el de la guerra. Finalmente, Italia, más que ninguna otra de Europa, se encontraba bajo el embrujo de la antigüedad clásica. La península ofrecía un contacto privilegiado con las ruinas romanas. Los jarrones, las medallas y los frisos hacían volar la imaginación de los hombres. Las rítmicas cadencias del latín clásico, las formas políticas del republicanismo romano y especialmente las artes plásticas impregnadas de realismo y proporción. Todo traía a la mente recuerdos de una época dorada. La seducción que experimentaba Italia antes aquellos fragmentos de la antigüedad solía ir de la mano con el estigma que arrastraban sus propios tiempos. El aprecio por el pasado parecía exigir un cierto desprecio del presente. ¿Qué tenía que ver el bárbaro latín de la escolástica con el suave fluir de la retórica de Cicerón? ¿Había producido el medioevo algo parecido a la poesía de Virgilio? Incluso las catedrales góticas tendían a caer víctimas de análogo descrédito. Hoy apenas lo recordamos, pero gótico fue una etiqueta peyorativa creada en esos tiempos para referirse a un arte propio de godos, es decir, bárbaros. No se trataba de un sentir pasajero. Hacía más de 50 años y la queja por la presente decadencia aparecía una y otra vez entre los hombres cultos de aquel tiempo, los humanistas. Petrarca, poeta y padre de todos los intelectuales del tardo medioevo, había afirmado tajantemente que, para revitalizar el arte y el pensamiento, era imprescindible recuperar la cultura antigua. Si esto implicaba olvidar el legado de los siglos precedentes, bienvenido fuera. El mundo no sería menos por ello. A esta nota se había ajustado el concierto de voces que la había seguido. Para los humanistas era posible prescindir del medioevo sin pecado, culpa ni escrúpulos. Aquella nueva sensibilidad había establecido su sede en la hermosa localidad de Florencia. No se trataba de una elección caprichosa. La ciudad del Arno lo tenía todo para ser la cuna del Renacimiento. Poseía la mejor tradición medieval sobre la cual empinarse, y desde que había albergado a genios como Giotto, Dante y Boccaccio, el talento jamás le había vuelto la espalda. Las circunstancias le fueron propicias. Una cuota no despreciable de buenas estrellas permitió a Florencia salir indemne de las guerras territoriales de inicio del siglo XV. Logró expandirse hacia los Apeninos y consolidar su prosperidad. Los Medici, sus gobernantes, se mostraban a la altura de la ciudad que conducían. Aquella familia constituyó el verdadero puntal del desarrollo florentino.
Cosme, su patriarca, 1389-1464, siempre se abstuvo de ejercer el poder abiertamente. Prefería dejar que la fachada de las elecciones republicanas cubriera púdicamente su preeminencia. Entregando generosamente dinero al gobierno, logró el control de su política interna y sus relaciones exteriores. En 1454 firmó un tratado que selló la amistad con los otros 4 poderes dominantes de la península: Roma, Venecia, Génova y Nápoles. Y por primera vez en casi 100 años, Florencia se vio libre de ataques e invasiones. El dominio de los Medici, muy bien disimulado bajo el barniz de la República, se hizo todavía más grato y ligero. Cosme, sin embargo, no se contentó con ser un estadista de primer plano, fue también un hombre de letras y un mecenas. No quería pasar a la historia en calidad de mandatario, pretendía hacerlo como protector de la cultura y de las artes. Precisamente por eso, a pesar de su fama de austero, apoyó la creación artística, mostrándose pródigo hasta el derroche. Siguiendo su ejemplo, otras familias poderosas emplearon sus recursos con el mismo propósito. Los Pitti, los Pazzi, los Rucellai y los Strozzi compitieron hombro a hombro, invirtiendo energías y recursos para embellecer Florencia. Gracias a ello, la ciudad supo no solo apreciar el talento, sino promoverlo y recompensarlo. Con tal estímulo, los antiguos artesanos que habían encabezado la creación artística durante el medioevo configuraron en un gremio distinto. Transfigurados en artistas, dejaron de lado el anonimato de otros tiempos para convertirse en personajes célebres, reconocidos en la calle y distinguidos en los salones. Aprendieron a competir entre ellos, disputándose arduamente la admiración popular. Más aún, con el incentivo de la fama, comenzaron a soñar en la creación de obras inmortales capaces de ganarles universal reconocimiento. Brunelleschi, Alberti y Michelozzo en la arquitectura, Donatello, Ghiberti y Verrocchio en la escultura, Masaccio, Matenga y Pietro de la Francesca en la pintura. Todos estaban por demostrar que nada despierta más los anónimos de los hombres que el honor y la gloria. Resulta muy difícil escoger algunos nombres en la larga lista de genios que protagonizaron el renacimiento artístico en el siglo XV. Aún a riesgo de parecer arbitrario, propongo a 2 de ellos, Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi. No en vano ambos crearon los mayores símbolos de la revolución que desde Florencia sacudió las artes de toda Europa: las puertas del paraíso y la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores. El primer indicio de la revolución que estaba fraguándose en el arte tuvo lugar en el año 1401, cuando el gremio responsable del baptisterio de Florencia decidió sacar a público concurso los bajorrelieves y las majestuosas puertas de bronce que ornaban aquel edificio. Tal vez no lo sabían, pero con aquel llamado estaban ofreciendo al Renacimiento su primer escenario. El baptisterio era un pequeño templo octogonal dedicado a San Juan Bautista que contenía las fuentes bautismales de la ciudad. Aquel hermoso templete contaba 3 distintas fachadas, la primera situada de cara a la catedral y las otras 2 por los lados. En una de estas últimas, Andrea Pisano había esculpido pocos años antes algunas escenas tomadas de la vida de la Virgen María. Se trataba de una obra hermosa, pero discreta. ¿Podía ser superada? Los responsables del concurso esperaban que sí, y todos los florentinos se manifestaban de acuerdo en que tal iniciativa no se debía ser mezquino con el presupuesto. De las 2 grandes puertas que esperaban ser labradas, se sacó a concurso la primera. El certamen llenó por completo el gusto y sensibilidad del tiempo. Muy dado a venerar a sus genios, el pueblo florentino siguió con pasión todos los eventos relacionados con aquella convocatoria, especialmente cuando comenzaron a llegar artistas de toda Italia para postular a la obra. De entre los recién llegados, el gremio responsable del concurso realizó una preselección
eligiendo a los 7 escultores que más méritos podían ostentar. Se le asignó una suma razonable de dinero y se estipuló que, al finalizar el año, cada uno de ellos entregaría un panel experimental del mismo tamaño de los que había esculpido Andrea Pisano para la primera puerta. Todos debían representar la misma escena bíblica, el sacrificio de Isaac a mano de su padre Abraham. El ganador tendría el honor de dedicar 10 años de su vida a la tarea de crear una obra grandiosa que llenara de justo orgullo a la ciudad del Dante. Cumplido el plazo, se reunieron las obras. El veredicto no resultó fácil. Para zanjar la discusión fue preciso nombrar 34 expertos entre los más hábiles maestros de pintura, escultura y orfebrería. Sus debates mantuvieron en vilo a la ciudad por casi 2 años, y solo después de infinitas réplicas y alegatos, la distinción recayó en el joven Lorenzo Ghiberti. Por aquel tiempo Ghiberti era un joven y prometedor artífice florentino, muy deseoso de alcanzar la fama. Había sido iniciado en las artes plásticas por su padre y desde muy temprano había mostrado una capacidad y dedicación nada comunes. Hasta ese momento había logrado laboriosamente hacerse un nombre con algunas obras menores, pero nada podía compararse a la oportunidad que le ofrecía el concurso del Baptisterio. A sus 23 años, conseguir aquella nominación equivalía a fijar con un clavo la rueda de la fortuna. Apenas comenzando el certamen, se dedicó a la tarea de suscitar apoyos entre los florentinos notables y, contrariando la habitual discreción de sus pares, mostró sus bocetos, inquirió pareceres, solicitó opiniones. Todo debía ser partícipes de su creación y ojalá de su triunfo. A pesar de la distancia con que algunos miraban tal promoción, su estrategia, mitad focus group, mitad lobby, resultó. Elegido por los jueces y alabado por la opinión pública, el artista vio por delante un destino glorioso. En realidad lo merecía. El panel que había presentado constituía un verdadero prodigio de la técnica, creatividad y talento. Una vez en posición de aquel encargo, Ghiberti se entregó a labrar aquellas puertas con pasión asombrosa. Ávido de reconocimiento y dedicación a dejar una huella en las artes, no escatimó esfuerzo ni sacrificio. La obra que finalmente salió de sus manos en 1424, más de 20 años después de haber ganado aquel concurso, contenía 28 cuadros decorados con relieves inspirados en el Nuevo Testamento. Las figuras tenían una gracia totalmente desacostumbrada. Las vestiduras, los desnudos, la composición y la distribución era de un refinamiento que recordaba a las obras maestras de la antigüedad. Según Giorgio Vasari, el biógrafo de aquella generación de artistas, Ghiberti fue el primero en imitar con plena conciencia las grandes obras de los antiguos romanos, sin que ello implicara ninguna renuncia a su propia genialidad. Se notaba, desde la composición hasta el cincelado final, todas en sus puertas era perfecto. La inspiración del mundo clásico comenzaba a ofrecer sus primeros frutos. Con esta obra, Ghiberti extendió su fama por Italia. Comenzó a realizar trabajos en toda la península, medallas, bajorrelieves, monumentos funerarios, esculturas y ornamentaciones. No temió utilizar los más diversos materiales: mármol, bronce, terracota, yeso, piedra y madera. La ciudad del Arno se cubrió de gloria. El escultor había superado todas las expectativas del gremio que lo había contratado. Precisamente por eso a nadie sorprendió que, una vez terminadas las primeras puertas, le fuera encomendado continuar la tarea. El baptisterio todavía contaba con un último conjunto de puertas de bronce listas para ser labradas. Su fama era ya incontrarrestable. Nadie parecía poder superarlo en gracia, naturalismo y elegancia. Desde luego, no se trataba de una empresa fácil. Era posible que Ghiberti no tuviera rivales que pudieran disputarle el honor de terminar la ornamentación del templete, pero al continuar la obra entraba en tácita competencia consigo mismo. Debía encontrar el modelo de superar su propia obra, creando para Florencia un monumento inmortal. ¿Podría hacerlo? Algunos lo dudaban. En realidad Ghiberti tenía una carta bajo su manga y ardía en deseos de mostrarla.
Cuando llegó el momento, sopesó calmadamente todas las posibilidades y dividió las puertas en 10 compartimientos, lo suficientemente grandes como para desarrollar los fondos en perspectiva. En ello propuso escenas tomadas del Antiguo Testamento, la creación de Adán y Eva, Caín y Abel, el arca de Noé, Moisés en el monte Sinaí, David y Goliat. Trabajó en ellas concienzuda y obsesivamente. El mundo estaba a punto de llevarse una sorpresa que dividiría para siempre las historias de las artes plásticas. El mismo Ghiberti nos cuenta. En algunos de estos 10 relieves he introducido más de 100 figuras, en otros menos, trabajando siempre con conciencia y amor. Observando las leyes de la óptica, he llegado a darles tal apariencia y realidad que a veces, vista de lejos, las figuras parecen de bulto entero. En diferentes planos, las figuras más cercanas son las mayores, mientras que las de más lejos disminuyen de tamaño a los ojos, como pasa en la naturaleza. Más de 25 años demoró Ghiberti en ejecutar estas 10 escenas del Antiguo Testamento, 1425-1452. Con ella pasó definitivamente a la posteridad. Tómese como ejemplo el pasaje bíblico de la conquista de Jericó esculpida por Ghiberti en uno de sus cuadros. La Biblia narraba que Josué y su ejército habían dado 7 vueltas alrededor de la ciudad, tocando estruendosamente las trompetas hasta que sus muros se habían desplomado de golpe. Pues bien, con las leyes de la óptica en la mano, Ghiberti había sido capaz de concebir en un solo cuadro escultórico el movimiento envolvente de las tropas. El mismo ejército judío se advertía en distintos momentos de la marcha, y el conjunto ofrecía un relato continuo que aún hoy nos deja de resultar fascinante. La naturalística representación del movimiento se había convertido en signo del genio. No solo la concepción, sino también la ejecución revelaban una maestría en el arte del relieve absolutamente descollante. Se trataba de un avance escultórico cualitativo. Años más tarde, Miguel Ángel las bautizaría con el nombre de Puertas del Paraíso. Son tan bellas, afirmó, que deberían serlo. Lo que aquella puerta había logrado hacer patente era el nuevo invento que estaba conmoviendo el universo artístico de Italia, el uso consciente y sistemático de las leyes de la perspectiva. Con ellas Ghiberti había producido una obra rayana en la perfección. En realidad no era el único que había tomado nota de aquel descubrimiento. Para aquella época el universo de los artistas habían dejado de ser plano y una nueva forma de crear había tomado cuerpo entre pintores y arquitectos. El gran Masaccio había incorporado de forma revolucionaria la perspectiva en sus pinturas y el humanista León Battista Alberti había escrito un tratado teórico en el que se explicaban sus secretos. Florencia entera giraba en torno a aquel hallazgo. Como toda creación revolucionaria, aquel invento se fundaba sobre procedimientos relativamente sencillos. Bastaba con que, al concebir su obra, el artista dirigiera las líneas de profundidad en su composición hacia un único punto de fuga. Con esta simple precaución, las obras se colmaban de un espacio unificado y convincente. Todos los artistas trabajaban ardorosamente por asimilar las nuevas técnicas. Vasari nos cuenta la aleccionadora anécdota de un pintor del tiempo, Paolo Uccello, que gustaba de trabajar hasta muy tarde en su taller. Cuando la mujer del artista, exasperada por la demora, lo conminaba a irse a dormir, él respondía lánguidamente que era incapaz de abandonar a su dulce amante, la perspectiva. La fuente de todo este movimiento en torno a la perspectiva era un reputado artista florentino que había comenzado su camino casi al mismo tiempo que Ghiberti, Filippo Brunelleschi. El joven Brunelleschi había nacido en el año 1377 en el seno de una acomodada familia florentina. Durante su infancia, el padre lo había hecho estudiar letras, pensando que aquel niño seguiría sus pasos en la profesión de notario, en lo cual, a Dios gracias, se equivocó. Según al parecer de su época, Filippo era amable, afectuoso y muy leal con sus amigos,
tal como Giotto, carecía de un físico notable. Al parecer era feo, canijo de cuerpo y algo enfermizo, pero compensaba sus carencias con un gran talento y una verdadera ansia de gloria. Su primera aparición pública la realizó en 1401, compitiendo con Ghiberti en el célebre concurso de las puertas. Según sabemos, fue digno en la derrota, reconoció la superioridad escultórica de su adversario y afirmó que sería propio de envidioso disputarle sus derechos. Desde aquella ocasión ya no volvió a tener suerte en la escultura. Más aún, invitado a compartir con él los trabajos de la puerta, lo rechazó. Quería buscar su propio camino, para no tener que dividir la gloria de sus fatigas por la mitad. En realidad lo hubiera podido hacer. A pesar de la derrota, Brunelleschi poseía un extraordinario talento escultórico. Se cuenta que años más tarde criticó amistosamente un crucifijo esculpido por su gran amigo Donatello, el más brillante de los escultores florentinos. No se dejó intimidar por aquel comentario, simplemente lo desafió a hacer uno mejor. Brunelleschi trabajó obsesivamente en aquel encargo y cuando lo hubo terminado, invitó a sus colegas a almorzar. Había colgado el crucifijo en la entrada de modo que su rival lo notara de inmediato. No se equivocó. Apenas puso un pie en el pórtico, Donatello se mostró tan conmovido que apenas pudo articular palabra. Se limitó a decir con intensa admiración mientras acariciaba la obra: a ti te corresponde esculpir Cristos, yo solo puedo representar campesinos. Sea como fuere, aquel talento no prosperó. Su temprano fracaso en el concurso de las puertas lo impulsó a buscar nuevos horizontes y los encontró precisamente en el estudio riguroso de la perspectiva. Su Tratado de la Pintura, 1435, constituyó un material precioso para toda la generación de artistas que él presidió, según su biógrafo y contemporáneo Antonio Manetti. Él propuso y practicó lo que los pintores actuales denominan perspectiva, pues es parte de esa ciencia, que en efecto consiste en calcular bien y con razón la disminución que aparecen ante los ojos de los hombres cuando las cosas se hallan lejos o muy cerca. Edificios, llanuras, montañas y campos de todo tipo, y en cualquier parte, figuras y otros objetos, en la medida que corresponda a la distancia en que parecen estar. A partir de él nace la regla, que es la base de todo lo que se ha hecho en ese sentido desde entonces hasta el presente. Puede parecer una simpleza, hasta el más pobre dibujo aspira a representar en sus dimensiones lo que en realidad tiene tres. Pero Brunelleschi afrontó con otra mente el tema, hasta inventar una técnica precisa con miras a lograr el efecto visual que buscaba. En razón de sus estudios matemáticos, supo transformar las medidas tradicionales de planimetría a trazar en trazados de composiciones pictóricas. Sus leyes de perspectiva constituyeron una invención genial que desde Florencia revolucionó el mundo de las artes. Apenas hubo un pintor renacentista que no alardeara de virtuosismo en el manejo de la perspectiva, desde el Masaccio a Rafael. Todos fueron en estos sus discípulos, más aún, durante prácticamente 500 años, hasta el cubismo del Pablo Picasso, los artistas no concibieron otra forma de representar el espacio que no fuera siguiendo sus huellas. Con todo, Brunelleschi no se conformó con sentar las bases teóricas de una nueva época en la pintura y la escultura. Poco después de haber caído derrotado ante Ghiberti para la autoría de las puertas del Baptisterio, el joven artista marchó a Roma en compañía de su amigo del alma, Donatello. Pretendía confirmar con él su vocación de arquitecto. En la ciudad eterna tuvo el tiempo y la serenidad para maravillarse de los edificios, los templos y las calzadas. Observó estructuras, midió cornisas y levantó planos, hasta que estuvo cierto de no haber pasado por alto rincón alguno. Los romanos, que por aquella época apenas distinguían las ruinas de las piedras, miraron con sorna a aquel pequeño hombrecillo encaramado entre pedruscos inútiles. Según Vasari,
lo tomaron por un buscador de tesoros. En realidad, Brunelleschi buscaba un tesoro, aunque muy distinto del que tenían en mente los romanos. Desde su infancia, el joven artista cargaba con un problema que apenas lo dejaba conciliar el sueño: la bóveda de la Catedral de Florencia, Santa María de las Flores. La catedral de la ciudad del Arno contaba en su exterior con una rica decoración de mármoles. Por dentro, sin embargo, no era más que un edificio enorme y frío. Desde su construcción había quedado incompleta, y más de alguien ya pensaba que para siempre. En el centro de la gran iglesia permanecía intocado un enorme espacio octogonal de 42 metros de diámetro. El último arquitecto no se había atrevido a llevar a cabo el cierre, y de ahí en adelante nadie había sido capaz de construir una cúpula o una torre para aquel crucero. El problema era su magnitud. Aquel inmenso boquete abierto al cielo parecía requerir gastos desproporcionados de andamiaje, además de un sinfín de soluciones técnicas que simplemente no se conocían. Se trataba de una tragedia, más aún porque aquel vacío estaba situado entre el hermoso campanil del Giotto y las puertas que por esos días esculpía Ghiberti. Brunelleschi también había sufrido con este tema. Como a muchos otros florentinos, le parecía injusto que una ciudad que amaba tanto de belleza fuera incapaz de concluir su catedral. ¿No tenían Pisa, Siena o Asís la suya terminada? ¿Por qué debía Florencia sufrir el escarnio de verse superada por otras ciudades más pobres y menos importantes? Desde que tenía memoria, se había jurado labrar su gloria sobre la humillación de Florencia. Con aquella espina clavada en el alma, había recorrido las ruinas romanas buscando inspiración, y parecía haberla encontrado. A su regreso a Florencia, se sentía listo para intentarlo. Lo cierto es que en 1418, los canónigos publicaron un bando prometiendo un suculento premio financiero a quien propusiera el mejor sistema para terminar el edificio. El de la idea había sido el mismo Brunelleschi, que había sugerido invitar a arquitectos de toda Europa. Según Vasari, Brunelleschi había propuesto esa idea no para que le arrebataran la victoria, sino para que presenciaran su éxito. Brunelleschi gastó los últimos meses de preocupación estudiando hasta el último detalle las cúpulas de la antigüedad, especialmente la del Panteón romano, y cuando llegó el momento, se presentó en Florencia cargado de secretos. En el año 1420 se celebró la primera reunión. El primer tópico de discusión fue la dimensión de la obra. Era preciso concebir una cúpula enorme y al mismo tiempo lo suficientemente sólida para que no se desfondara sobre los muros del crucero. ¿Era posible hacerlo? Nadie parecía tener con certeza al respecto. En segundo lugar, se analizaron los costos. Una cúpula tan grande exigía un tremendo esfuerzo de sustentación. Era preciso poner en pie una enorme estructura de andamios que sostuviese la bóveda en construcción y que ofreciese apoyo a los obreros. Esto resultaba tan caro que hacía el proyecto inviable. Se repasaron todas las posibles soluciones, desde los ejemplos que podían ofrecer las construcciones antiguas, griegas y romanas, hasta las más sutiles técnicas de ingeniería medieval. Pero nada parecía capaz de resolver el problema. Uno de los arquitectos cortó por lo sano y propuso que se llenara de tierra la catedral hasta el techo. De este modo los albañiles podrían construir la cúpula a pie firme. Para abaratar costos, se permitió sugerir que se sembrara con monedas aquel inmenso cerro. Con esta precaución, una vez terminada la cúpula, el mismo pueblo se encargaría de limpiar el tierral. Entre esas ideas descabelladas y burlas escépticas, la reunión amenazaba con terminar en el más absoluto fracaso. Hasta que casi al final de la asamblea, Brunelleschi se puso de pie, pidió la palabra y afirmó con toda certeza que él podía construir la cúpula sin armazón, pilares ni andamiajes. A sus ojos solo era necesario disponer las bóvedas en ojiva, hacer dos cúpulas, una interior y otra exterior, de modo que entre ellas exista un espacio suficientemente para caminar y que la estructura se una en los ángulos de las 8 caras por el ensamble de las piedras y ligazones de madera de nogal. Para el auditorio, lo mismo que para el lector, la propuesta de Brunelleschi fue incomprensible. Como a otras ideas precedentes, también a esa se les recibió entre risas.
Poco después, cuando los miembros del consejo vieron que el charlatán persistía, lo mandaron sacar por la fuerza. Seguramente pensaron que se trataba de un demente. No era para menos. ¿Cómo podría prescindir de estructuras de apoyo para construir la cúpula? ¿Acaso pretendía construirla sobre el aire? Brunelleschi, sin embargo, no desistió. Pasó días y semanas tercamente empañado en convencer, aunque fuera uno a uno, a los florentinos influyentes. Estaba seguro de tener una idea genial en la mano. ¿Iba a renunciar a ella porque los demás no la comprendían? De ninguna manera. Finalmente consiguió un minúsculo grupo de protectores sobre quienes recayó la dura misión de defenderlo frente a una multitud de detractores. Durante 2 años se discutió por las calles y plazas de Florencia si era posible ejecutar la cúpula de acuerdo al proyecto de Brunelleschi. En honor a la verdad, Brunelleschi tampoco descubría sus secretos. Sufría de solo pensar que le robara la idea. Y aunque estaba siempre dispuesto a responder todas las objeciones que le hacían los arquitectos, lo cierto es que daba maña para esconder buenas partes de sus planes. En una ocasión, interpelado por sus colegas para que les mostrara un modelo a escala de su proyecto, Brunelleschi propuso una extraña competencia. Aquel que consiguiera poner un huevo en pie sobre la mesa de mármol debía tener el privilegio de construir la cúpula. Entre bromas y chanzas, los presentes aceptaron la propuesta. Uno a uno fueron intentando la extraña proeza sugerida por Brunelleschi. Ninguno lo logró. Una vez puesto sobre la mesa, aquel huevo simplemente se negaba a mantenerse de pie. Cuando le llegó el turno a Brunelleschi, golpeó ligeramente el extremo del huevo sobre el mármol y de inmediato logró ponerlo recto. La decepción ante aquel truco fue general. Todos afirmaron que así no tenía mayor gracia el asunto. Cualquiera de ellos podría haber hecho lo mismo que Brunelleschi. ¿Acaso era muy difícil aplastar un huevo sobre una mesa? El genial arquitecto apenas se inmutó ante aquella rechifla. Se limitó a explicar sus renuncias, afirmando: así también cualquiera de ustedes podría hacer la cúpula si yo les mostrara mi modelo. Finalmente, para dar un corte a la discusión que amenazaba con eternizarse, algunos solicitaron que se hiciera un experimento en pequeña escala. Brunelleschi no se hizo de rogar. En pocos días construyó una hermosa cúpula en una ínfima capilla de Florencia. Ante su éxito, nadie pudo chistar, al menos en dimensiones reducidas. Su teoría funcionaba. Inmediatamente fue nombrado maestro principal de la obra. La batalla, sin embargo, no estaba todavía ganada. Como muchos lo consideraban un charlatán, un comité decidió ponerlo a su lado otra persona con la precisa tarea de refrenar su espíritu desmedido. Y la elección recayó en el artista más notable de Florencia del tiempo, Lorenzo Ghiberti. Brunelleschi quedó sumido en la más profunda desesperación al ver que el destino se empeñaba en robarle la gloria, precisamente cuando ya la tenía entre las manos. Los intendentes le aseguraban que sería considerado como el único autor de la cúpula, pero lo cierto es que Ghiberti se le había conseguido el mismo salario que a él. ¿De quién era entonces el mérito? ¿Quién pasaría la historia por aquella cúpula? Según Vasari, poco faltó para que se destruyera sus planos y quemara sus dibujos. Con todo, logró resistir el desánimo, y como no podía darse el lujo de perder otra vez ante Ghiberti, optó por jugar con las mismas armas que empleaban sus detractores. Después de algún tiempo se fingió enfermo. Cuando los albañiles fueron a pedirle indicaciones, los mandó a hablar con Ghiberti, que estaba seguro que no sabría darlas. Así fue. Los obreros volvieron afirmando que su compañero se negaba a hacer nada que él lo autorizara. Brunelleschi se limitó a responder con un brillo entre irónico y satisfecho en los ojos: pero qué extraño, si él estuviera enfermo, yo no tendría problemas en dar las indicaciones del día. Más adelante hizo separar sus propias obligaciones de las de sus compañeros, para dejar en claro quién era el competente en la materia. Con estas y otras argucias fue haciéndose evidente a los albañiles, a los intendentes y a la opinión pública en general que el único dueño del proyecto era Filippo Brunelleschi. En el año 1423 fue nombrado director vitalicio de las obras, acordándose de la cifra que debería abonársele cada año por el resto de sus días. Y los tiempos estuvieron de acuerdo.
Murió en 1446, apenas un año después de haber terminado el gran cascarón de la cúpula. La ciudad le rindió el homenaje de un magnífico servicio fúnebre en la Catedral de Santa María de las Flores. Su cuerpo fue velado bajo la majestuosa cúpula a la que él mismo había dedicado la mitad de su vida. El sistema de doble cúpula, una interna y otra externa, fue un hallazgo completo. En primer lugar, resolvía ingeniosamente el problema del andamiaje. Ambas cúpulas se cerraban a medida que iban subiendo. No necesitaban estructura de apoyo. Para el tiempo constituyó un hallazgo sorprendente y revolucionario. Pero la genialidad del proyecto de Brunelleschi brillaba todavía más por el ensamble de fuerzas que conseguía. En él se combinaba la cúpula semiesférica con la cúpula apuntada. Por separado, ambas mostraban debilidades estructurales y en un espacio tan grande como el de la Catedral de Florencia, totalmente carente de contrafuertes, las dos se hubieran hundido. La semiesfera hubiera tendido a hacerlo hacia afuera, la apuntaba hacia adentro. Al combinarlas en una sola estructura, ambos empujes se equilibraban a la perfección. Se trataba de una solución tan simple como brillante, y seguramente muchos contemporáneos se sorprendieron de que aquella idea, tal como la del huevo, no se le hubiera ocurrido a ellos primero. Más allá de sus sorprendentes aspectos técnicos, la cúpula de Brunelleschi resultó elegante, grácil, etérea y al mismo tiempo grandiosa. En su tiempo suscitó una admiración sin límites y todas las épocas le han rendido su tributo. Nada ha representado mejor la superioridad artística de Florencia que la cúpula de la catedral. La obra constituyó también el primer impulso de la cúpula que Miguel Ángel construiría más tarde en la Basílica de San Pedro en Roma. Se cuenta que cuando Buonarroti partió a la ciudad eterna, después de haber estudiado minuciosamente la cúpula de Brunelleschi, afirmó inequívocamente: más grande tal vez podrá ser la que él mismo pretendía construir, pero de ninguna manera más bella. Con aquel éxito a sus espaldas, Brunelleschi labró un prestigio inmortal que le permitió convertirse en uno de los más grandes transformadores de Florencia, en la ciudad fascinante que hasta el día de hoy es la iglesia de San Lorenzo y la de San Spirito, el Palacio Pitti, la Logia de los Inocentes, la Sala Capitular de la Santa Croce. Todos esos monumentos y otros muchos guardan la huella de su genio. Las puertas del paraíso y la cúpula convirtieron a Lorenzo Ghiberti y a Filippo Brunelleschi en los pioneros de una generación de artistas que consiguió dar un vuelco en la historia del arte occidental, y entre quienes se encuentran Masaccio, Fra Angelico, Verrocchio, Donatello, Giraldino, Botticelli, y una lista casi exagerada de talentos artísticos que culminará con las tres grandes personalidades creadoras del Renacimiento italiano: Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Ellos transformaron una antigua ciudad medieval en la auténtica sede del Renacimiento europeo. Aún más importante que eso, transformaron a Florencia en la cabeza y el corazón de las artes en Occidente. Por 100 años, la ciudad del Arno conservó este primado. Durante este tiempo, ofreció el mejor de los escenarios a todos los pintores, escultores y arquitectos de la época. Solo más tarde, a inicios del siglo XVI, comenzó a eclipsarse frente a la rama papal, en la que muchos de sus propios genios encontraron una nueva patria donde continuar creando belleza.